Fukasaku's work is very much like the American films of the 70s that either may or may not have been influenced by them. The camera's constantly moving. The action is visceral. He tries to put you in the middle of the action. He very often it goes from handheld, very visceral filmmaking into a kind of operatic style, which is extremely unusual. He mixed styles, all, I believe, in an attempt to deeply immerse the audience in the experience of the story. You feel as though you are inside the frame, rather than outside the frame looking at a painting. A los 15 años, Kinji Fukasaku combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reclutado para la fabricación de munición. Durante una de sus jornadas, su brigada fue atacada por fuerzas estadounidenses. Para sobrevivir, el joven tuvo que ocultarse entre los cadáveres de sus compañeros. Esa experiencia le marcaría a tal grado que la representó continuamente en su filmografía. A principios del nuevo milenio, el realizador japonés adaptó Battle Royale de Kou Takami. El guion lo escribió su hijo Kenta, quien debutaba en el cargo. La historia narra la travesía de un par de alumnos que intentan sobrevivir a un macabro juego en una isla. Su grupo es elegido al azar de entre un sinfín de instituciones, y la prueba consiste en asesinar a sus compañeros. El último en sobrevivir gana el concurso. De la cinta surgen varias convenciones. El uniforme escolar que iguala a los participantes, quienes son identificados por un número, mismo que nos es recordado conforme son eliminados. Dicha uniformidad pretende suprimir la identidad de los jugadores. El número hace más sencilla cada una de las muertes. Takeshi Kitano funge como el profesor que envía a sus pupilos a la masacre. Representa al Estado, que ya no sabe qué hacer con los jóvenes y cuya respuesta es exterminarlos. Se sitúa en un espacio determinado del cual es imposible escapar, y pone en evidencia las distintas dinámicas sociales que surgen del juego y las situaciones de presión extremas. La presencia militar es constante, pero se mantiene en las sombras. Son por momentos un instrumento más para supervisar el desarrollo de la contienda. La película navega entre dos tonos: la farsa, representada claramente en el video que introduce a los participantes en la dinámica, y el melodrama. Se enfoca en las relaciones interpersonales, en lo que implica que un adolescente deba enfrentarse en contra de alguno de sus compañeros o asesinar a alguno de sus amigos. Presenciamos distintos matices: el de las amigas que en medio del caos se atacan, el de la pareja protagonista aferrada a la bondad y el altruismo, a los experimentados en el juego, o hasta la locura de quienes solo buscan destruirlo todo. Y conocemos a los personajes por medio de una estructura que privilegia el flashback para revelarlos poco a poco. En Battle Royale, el ganador obtiene la fama, es asediado por los medios. La esencia de la trama es cómo el ser humano responde ante la incertidumbre, ante una prueba que le exige terminar con quienes ama para seguir adelante. El legado de Kinji fue continuado por su hijo en la secuela, Battle Royale 2, Requiem, pero también en aquellos en quienes influyó. Cineastas como Quentin Tarantino, Hwang Dong-hyuk y Takashi Miike, directores que retomarán la premisa del filme de Fukasaku. As the God's Will, de Miike, retoma los principios de Battle Royale. Elige como Fukasaku protagonistas en su adolescencia, en el contexto del juego. Sin embargo, cambia por completo el punto de partida. Mientras que en la primera, este es de tipo social, en la segunda es metafísico. La película también es una adaptación, pero esta vez del manga de Muneyuki Kaneshiro. Aquí, quien rige no es el Estado, es Dios. Y los participantes de su concurso no ganarán fama o la propia vida, se convertirán en dioses en la tierra. Eso sí, los acontecimientos llegan a las pantallas para beneplácito de los espectadores, quienes ahora tendrán nuevas deidades. Un personaje condensa muy bien la premisa. Comenta: 現にネットでは生き残った生徒たちを神の子と呼んで
神格化する風潮も見られ始めました。神の子。A pesar de homenajear a uno de los personajes de Kinji, la obra de Takashi busca separarse por medio de la estructura de la trama. A la manera de los videojuegos se plantea con niveles en donde se pondrán a prueba 4 habilidades: el atletismo, la inteligencia, la imaginación y la suerte de los participantes. Comparte con Battle Royale el tono, también apuesta por la farsa, aunque la hibrida con la tragicomedia en vez del melodrama de Fukasaku. Opta por una violencia más estilizada, y los oponentes no son necesariamente otros humanos, sino entidades que también forman parte de cada una de las rondas que los protagonistas superan. Mucho se ha comparado al filme de Miike con la producción de Dong Hyuk. Lo cierto es que más allá del primer juego, se parecen muy poco. Ambas abrevan sin lugar a dudas de la obra de Fukasaku, pero se distancian en su planteamiento. Una ahonda en el antagonismo entre humanos y deidades. La otra pone a prueba a los propios humanos como antagonistas de sí mismos. Pero, antes de hablar de El juego del calamar, es pertinente mencionar un par de obras de su creador. La obra de Hwang Dong-hyuk es diversa en géneros dramáticos. 3 películas representan esto a la perfección. Dogani, Miss Granny y The Fortress tienen tonos distintos, pero comparten una característica: la visión frontal y directa de quien está detrás de ellas. Dogani está basada en un caso real de abuso sexual ocurrido en 2005 en la escuela para sordomudos Hwangju Inhwa. Del tema, Gon Ji-young escribió una novela, en la cual se basó Hwang para escribir el guión de su película. Llama la atención la atmósfera que crea el director del pequeño poblado en donde se desarrolla la historia. Ambiente que recuerda por momentos al del célebre videojuego Silent Hill. La trama se divide en 2 actos. El primero para revelar los abusos. El segundo para ahondar en el juicio y las consecuencias de los mismos. Destaca la puesta en cámara a diferencia de cintas como Spotlight, que se sirven de lo implícito para describir lo que ocurrió. El cineasta apuesta por lo explícito. Entra en los lugares donde ocurrieron las violaciones. Pone a actores adultos y a niños en situaciones sumamente incómodas, sin temor a las represalias o a los comentarios que las escenas pudieran provocar. Las actuaciones son siempre contenidas, a diferencia de lo que solemos ver en el cine surcoreano con su habitual teatralidad. Y mientras todo transcurre en la oscuridad de los pasillos de aquella escuela, Dong-hyuk incluye iconografía católica. Señala constantemente cómo sus antagonistas se amparan en su Dios para evadir a la justicia, para justificar sus acciones, para ocultar su verdadera naturaleza. An Si-hwan escribió lo siguiente en su crítica de la película: pocas películas surcoreanas analizan el estado de nuestra sociedad. Necesitábamos hacerlo en la forma en que Dogani lo hace. Esas imágenes tan directas van acompañadas del tratamiento de los personajes. El cineasta constantemente pone a sus protagonistas contra la pared. A partir de conflictos que derivan de lo económico, se cuestiona su moralidad. Aceptar un arreglo económico o luchar por la justicia. El momento climático está construido desde esa perspectiva, pero también desde el uso del sonido. El lenguaje de señas se complementa con el diseño sonoro mientras el protagonista trata de comprender la decisión del juez. El segundo episodio de El juego del calamar repite muchas de las convenciones que su director había desarrollado en este filme. La niebla es el simbolismo de lo que se oculta tras de ella. Es una cortina que lo tapa todo. La cámara de Dong-hyuk pasa a través de ella para mostrarlo. Dogani es una tragedia que ahonda como pocas cintas lo han hecho en el tema del abuso sexual. Su repercusión fue tal que tras su estreno se abrió de nuevo el caso y se creó una nueva legislación a partir de un proyecto llamado Iniciativa Dogani. La escuela donde ocurrió todo fue cerrada y cambió la resolución del juez. En el otro extremo, aunque no muy distante, se encuentra La Fortaleza, película que narra el asedio del ejército de la dinastía china Qing a la dinastía Joseon. Destaca el diseño de producción, pero también el punto de vista que elige Dong-hyuk para contar su historia. Aquí no se trata de las gestas heroicas ni de batallas épicas. Lo que se busca es presentar los sucesos dentro del muro y en el interior de la habitación del rey, donde toma las decisiones entre una decena de consejeros incapaces de llegar a un acuerdo.
¿Quiénes son los bárbaros? ¿Los extranjeros que viven cómodamente fuera de la fortaleza? ¿O los súbditos del rey que poco a poco se quedan sin alimentos y que deben recurrir a alimentarse de sus propios caballos para subsistir? Ocurre un colapso desde el interior y se plantea la más compleja de las preguntas. ¿Qué significa ser rey? ¿Pelear hasta que cada coreano muera o someterse a la voluntad del Khan para salvar a su pueblo? Limitar a sus personajes al encierro, a un espacio determinado, le permite una vez más profundizar en el peso de sus decisiones, mientras hace un ensayo brillante sobre el paso del tiempo mientras se espera. La muerte en la fortaleza no solo es física, también es simbólica, y sí, también se aborda desde una perspectiva frontal. En el cine de Dong-hyuk no hay compasión, ni temor a lo que se muestra. Al contrario, en sus cintas, un siervo agoniza mientras cientos de soldados combaten a su alrededor. Estos, a la postre, serán ese siervo indefenso, incapaz de luchar a la espera de su muerte. De su filmografía extrae aparte del elenco de El juego del calamar. También de ahí surgen sus inquietudes, el poner en jaque a sus protagonistas a partir de la pobreza, el indagar en las consecuencias de su confinamiento, en cuestionar la humanidad de los personajes no solo desde la trama, sino también desde la puesta en cámara. De Fukasaku retoma varias convenciones. La más importante, según Johan Huizinga, autor de Homo Ludens, el juego se define como la actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo, y se acompaña de un sentido de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Voluntaria porque son los personajes quienes firman y eligen volver a participar. Espacial porque están en esa isla donde cada prueba tiene una duración específica. Están en un consenso, votan, participan y sí, siguen incondicionalmente las reglas. El objetivo es obtener la millonaria suma que yace sobre ellos, para ser de otro modo, no ahí dentro, sino afuera, donde están ahogados en deudas. A partir de la premisa, la serie establece una dicotomía entre el juego y la muerte. Por medio del diseño de producción, establece su artificio. En luz verde, luz roja, el patio en un día soleado. En panal, un parque con juegos. En canicas, el atardecer en un barrio. En puente de cristal, la atmósfera circense. Y en el juego del calamar, el mismo patio de juegos inicial, pero casi al anochecer. Cada sección propone un retorno a la infancia que pone a prueba a los protagonistas. Comenta el director, los juegos son simples y fáciles de entender, lo que permite que el espectador se enfoque en los personajes. Es por medio del juego que los personajes evolucionan. Primero desconfían unos de otros, luego se conforman roles, se forman tribus, surgen liderazgos, se van estructurando una microsociedad desde la cual crean estrategias de supervivencia. La serie, como lo comenta su propio creador, retoma muchos de los elementos de Battle Royale, los uniformes con números para desdibujar la identidad tanto de los participantes como de los capataces, el tono fársico que se mezcla con otros géneros a lo largo de la producción, los momentos de introspección para profundizar en sus protagonistas y la representación directa de la violencia. Solo que cambia el destino. Mientras que el ganador de Battle Royale obtiene fama y reconocimiento, el vencedor del juego del calamar gana una recompensa económica que le ayudará a escapar de sus deudas de una vez por todas. Ese cambio plantea un enfoque distinto, ya que el peso que debe cargar Ji-hoon le impide disfrutar el premio. La producción comparte inquietudes con otros filmes surcoreanos como Parasite y Burning, donde la deuda y la desigualdad social provocan una reacción radical en los protagonistas para sobrellevar su existencia. Dicha premisa queda plasmada en una de las escenas, donde participante y capataz revelan su identidad. En ese momento, antes de ser ejecutados, The Frontman exclama: "Arruinaste el aspecto más importante de este lugar, la igualdad. Todos son iguales mientras juegan. En este lugar se acaba la desigualdad del mundo". Y según su creador, buscaba proponer los juegos desde la tradición surcoreana. Esto sin duda se relaciona al auge que vive su industria del entretenimiento desde hace ya algunas décadas. La tesis de Dong-hyuk detrás de la producción es la siguiente. Quería escribir una alegoría sobre la sociedad capitalista moderna, que reflejara la competencia extrema del día a día, con personajes del día a día,
Si bien el guión no es espectacular, técnicamente es muy destacado. Para muestra la forma en la que distribuye sus cargas polares para jugar con esa tensión y alegría del juego que señaló previamente Huizinga, o el trabajo con uno de sus personajes, al que llamaremos Oil Nam. Es un motor, es la sabiduría dentro del grupo, un personaje que lo tiene todo en contra, pero cuya mente y relaciones lo hacen salir avante, o al menos eso creemos hasta el último episodio de la serie, cuyo giro de tuerca, aunque pudiera parecer arriesgado, está bien sembrado desde el inicio de la serie. Para comprender la evolución y planteamiento de este personaje, hay que recordar un par de conceptos. Planting es un elemento en pantalla aparentemente irrelevante. Payoff es cuando ese elemento cobra relevancia. Todos recordamos el momento en el que John Kramer despierta en el baño cuando se pensaba que era un cadáver, solo para revelar que era el creador del juego en Saw. En el caso de Oil Nam, cada episodio contiene un planting del payoff, que se revelará en el último capítulo. Él es quien lidera al resto de los participantes en la primera prueba. Durante el panel, duda de la elección de Cho Sang-woo, porque conoce la prueba, escapa a lo más alto y ordena que se enciendan las luces durante el ataque nocturno. En la cuerda, él da la clave para resistir y ganar a pesar de la adversidad. Y finalmente, hay que hacer una distinción en el juego de las canicas. Según la diseñadora de producción, ese barrio viejo fue el set que más tiempo tomó crear. Esto se debió no al nivel de detalles, sino a la atmósfera que buscaban representar. Ellos querían reflejar nostalgia de los incontables atardeceres que caían mientras jugábamos con nuestros amigos. Oil Nam enuncia que el barrio se parece al suyo, al que habitaba cuando era niño. Ese diálogo no es gratuito, porque, en efecto, es una recreación de su barrio, pero es una recreación idealizada, con el sol eternamente situado como el sol del atardecer, con esa bella luz que iluminaba nuestros rostros mientras nos divertíamos con nuestros gambus. En ese episodio, uno de los mejores, se nos otorga la clave para entender quién es y por qué hace lo que hace. Es eliminado fuera de cámara, en su antiguo hogar. Es el mejor y más obvio de los plantings. Su aparición en el episodio final es el payoff de varias pistas sembradas en los capítulos previos. Gambu es el mejor capítulo de la serie. Cuestiona moralmente a su protagonista y es el punto de inflexión para varios de los personajes. Es por medio de la tranquilidad del atardecer y la dinámica de las canicas que se nos permite ahondar en la relación entre las dos Coreas, entre la vejez y la juventud, así como en profundizar en las añoranzas y motivaciones del creador del juego. Ni hablar de la fotografía que se acompaña del ya mencionado diseño de producción. Comentan los realizadores que buscaban representar intenciones ocultas, tanto en el diseño como en la fotografía. Para muestra los juegos, siempre pintados en las paredes de la gran habitación, o la geometría para establecer los rangos de los capataces, o las plataformas diseñadas con altura para provocar tensión en el cuerpo de los actores, mientras saltan de cristal en cristal. Tal vez uno de los mejores ejemplos para representar cómo ambos departamentos se conjuntaron muy bien es la escena de la votación. En ella hay una composición en centro de interés. Los personajes están compuestos en la parte inferior del plano. En la parte superior está el cerdo de vidrio con los billetes en su interior. Con esa simple distribución de los elementos al interior del plano, se establece el dilema de los jugadores. Sobre ellos está la duda: ¿la vida de los demás o el dinero que yace sobre mí? Esto aunado a un esquema de color que claramente diferencia a los personajes. Verde para los participantes, rosa para los capataces. El dorado es el color del poder. De ese tono se pinta el dinero. La habitación de The Frontman y las máscaras de los VIP. Además de la cuestión social, está el tema del entretenimiento y cómo se cuestiona aquello que nos divierte. Oil Nam lo declara. Llega un momento en el que la riqueza ya no es suficiente y que, encerrados en una reunión, él y algunos otros decidieron inventar el juego. Ese diálogo condensa un par de episodios de la serie, donde se propone una mirada desde el punto de vista de los VIP. La escena donde Ji-hoon apuesta en el hipódromo mientras los caballos compiten es un planting de lo que vendrá durante el juego de los cristales, pero ahora es él el caballo y su vida la que está en juego. La viralización de la serie no es otra cosa más que ese cuestionamiento.
¿por qué nos divierte tanto ese morbo de ver a cientos de personas morir en situaciones fársicas, estilizadas e imaginativas? En el fondo no somos tan distintos a los VIP. Incluso en un diálogo se alude al espectador. Los más poderosos pueden presenciar el entretenimiento de primera mano, pero según uno de los diálogos, otros tenemos que verlo desde la pantalla. Esa otra edad somos nosotros, los espectadores. Las actuaciones, si bien fársicas, siguen la trayectoria de otras producciones del país. Para muestra lo que ocurre en Oldboy. Tae-soo es un hombre despreocupado y festivo como Ji-hoon. Conforme avanza la trama, debe transformarse, contenerse, situarse más en un contexto real, a pesar de que por momentos vuelve a esa teatralidad que caracteriza a las interpretaciones surcoreanas. Ese vaivén, si bien caricaturesco, es un componente habitual de la cinematografía asiática y proviene de una extensa tradición teatral. Si bien los personajes tienden al estereotipo y por momentos a la caricaturización, es pertinente resaltar la construcción del antagonista. Cho Sang-woo representa el modelo del éxito idealizado. Vino desde abajo, de una familia pobre, logró ingresar a una universidad, estudiar y ser un exitoso empresario. No es gratuito que sea a él al primero al que se le exhibe tan pronto como cuestiona la confianza del grupo detrás de los juegos. A pesar de ser el clásico modelo a seguir, cometió fraude. Se nos muestra cómo un tipo inteligente y leal, con el paso de los episodios, utiliza su astucia para el engaño. Traiciona a Abdul y asesina a Kang Sae-byok. Y a pesar de revelarlo como el gran villano de la historia, el guión le permite mostrar sus matices, lo que lo perfila como un personaje complejo y un señalamiento a dicho modelo de superación y éxito. A pesar de sus virtudes, la serie no es perfecta, principalmente en las subtramas. La trama del tráfico de órganos y la revelación al policía no terminan de cuajar y detonan varios momentos clave. Aun con ello, el guión funciona precisamente por el tono en el cual está relatado. Si bien la serie retoma muchos elementos de producciones anteriores, esto no la demerita. Al contrario, su calidad es innegable, ya que pone de forma muy sencilla una premisa con la que nos identificamos todos, y que Oli Wicks, personaje de La niebla de Frank Darabont, enuncia muy bien. You don't have much faith in humanity, do you? None whatsoever. People are basically good, decent. As a species, we're fundamentally insane. Put more than two of us in a room, we pick sides and start dreaming up reasons to kill one another. Desde juegos sencillos, cuestiona a sus personajes. Desde dinámicas simples, los hace evolucionar. Cuestiona el modelo económico y social. Y continúa con las indagaciones propias de su cinematografía desde una visión bastante retorcida de lo que implica entretener. O como dijeran los Pet Shop Boys,